¿Qué hubo, plebada? En esta ocasión nos encontramos en esta casa que se construyó en 1895. Todo el mundo la conoce como The Rosen House. Una casa muy antigua con mucha historia que ha pasado por varias manos hasta que la ciudad de Phoenix, Arizona, la compró. Todo parecía acá muy bonito, muy normal. Lo que no sabían, que también venía con espantos. Vamos a ver de qué se trata. La casa Rosen fue construida entre los años 1894 y 1895. La casa tiene el estilo victoriano, el cual era popular en aquel entonces. Los dueños originales fueron el Dr. Ronaldo Rosen y su esposa Flora Murray Rosen, los cuales vivieron en este lugar por un par de años, ya que se vieron en aprietos financieros y tuvieron que mudarse a California. Pues bueno, pleba, ¿se acuerdan que les dije que esta casa había sido comprada con fantasmas? Pues en realidad no fue así. La casa estuvo pues sola por mucho tiempo, pero como era una casa histórica, fue comprada por la ciudad de Phoenix. Había una persona que la cuidaba. En los 80s parece que esta persona fue asesinada, no en la casa, sino allá afuera. Y pues bueno, tenemos aquí a Sara, la que me va a estar guiando por todo este video. Hola, Sara. Hello. So, habla inglés, pero lo vamos a hacer hablar español, right? Sounds good. Yeah, you're gonna speak Spanish to me. En aquel entonces, esta residencia estaba considerada como una de las viviendas más costosas de la joven ciudad de Phoenix. Y así es como comenzó Phoenix, solo con 300, ¿qué dice? Comenzó con 320 hectáreas. En 1897, la familia Goldbergs compraron esta propiedad, donde permanecieron ahí durante 7 años. En 1904, venden esta propiedad a la familia Higley, esta siendo la tercera familia en ocupar esta casa. Pues bueno, estamos en el cuarto donde el que construyó la casa, Rosen, él fue militar. Estuvo en la base de Yuma. Su esposa, bueno, pues ahí no sé si la pueden ver, ahí estaba su esposa. Vivieron en esta casa como por 2 años. Se les acabó la feria, se les acabó la lana y pues tuvieron que salir de la casa, mudarse, rentar la casa para poder sobrevivir. Y estamos en el cuarto más elegante de la casa, right? Elegante. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar ahorita. En 1914 se volvió a vender esta propiedad, donde la familia Gamble toma posesión del mismo. Esta familia vivió en la casa hasta que en 1948 deciden hacer de esta propiedad dormitorios. La casa tuvo cambios drásticos, agregándole paredes y baños. La casa comenzó a decaer, ya que se convirtió en vivienda para personas con bajos recursos y su mantenimiento era casi inexistente. En 1974, la ciudad de Phoenix decidió adquirir este lugar, así restaurando la casa a sus fachadas originales, dejándola similar de cuando la vivienda estaba en sus tiempos de gloria. Hace un calor infernal. Ahorita que venía en la carretera, el carro me marcaba 114 grados Fahrenheit. Centígrados, no sé cuánto es, pero son como 100. Entonces, pero bueno, ya estamos llegando aquí a nuestro destino. Dicen que hay fantasmas, mas sin embargo, los que trabajan en este momento, en este lugar, dicen que no. Vamos a ver si encontramos algo. Un sábado por la mañana, en enero de 1981, Kai se levantaba a un día más frío de lo común. Él cuidaba del inmueble, el cual había sido su hogar desde 1962. Esa mañana sacó las bancas y preparó la casa para recibir a los turistas del día. Era una persona agradable y tenía un don para la gente. Cuando la casa fue adquirida por la ciudad en 1974,
residían 19 personas en este lugar. Los residentes tuvieron que ser evacuados, excepto por Kai, al cual se le ofreció el puesto de cuidar el inmueble. Ese día, la casa recibió varios grupos de personas interesadas en conocer la historia del lugar. Al terminar con los últimos visitantes, se guardaron bancos, se apagaron las luces y cerraron puertas como de costumbre. El que cuidaba del local regresó a su casa móvil, la cual solo estaba a 9 metros de la casa. Jamás pensó que ese día sería su último. Por motivos desconocidos, alguien asesinó a sangre fría a este personaje, el cual todos apreciaban. Nunca se supo por qué ni quién fue, mas sin embargo, estaba tan comprometido con su trabajo que muchos aseguran que él sigue estando ahí. Visitantes han reportado una silueta de lo que parece ser un hombre mayor que ronda por la casa. Muchas veces se escuchan pasos por las escaleras de madera cuando nadie está ahí. Se ven sombras subir y bajar por donde mismo, como si todavía siguiera su rutina. Siempre cerrando las puertas y en veces poniéndoles seguro. Cosas se mueven del lugar y mientras muchos conocen solo la historia del cuidador de la casa, ¿qué explicación tienen las apariciones de otros individuos que aparentan ser de otra etapa? Pues ahora vamos a subir las escaleras. Dice Sara que estas escaleras se ordenaron por medio de un catálogo. Venían 3 piezas, entonces ya que te llegaban las piezas por correo, se armó todo y estas son estas escaleras que están muy bonitas, preciosas. Durante el recorrido, Sara me comentaba sobre este cuarto, el cual los Higleys lo usaban para la costura, y se me ocurrió hacerle una pregunta, la cual la dejé sin palabras. So, who was the lady? When I was down there, there was a lady like looking at me from this window. No, I'm just joking. I was like, say what? You're like, well, maybe it was. A lo mejor era el Speedy con una peluca, with a wig, right? No. No. Pero quién sabe. Bueno, sigamos viendo la casa. So, este es arte post-mortem. Cuando las personas se morían, agarraban pedazos de pelo y hacían florecitas. Entonces, esa es la foto de la persona ya fallecida y ese es pelo de verdad de la persona fallecida. Entonces, si vienes a esta casa, no subas al ático, porque ahí te sale el cucuy. Y así estuvimos absorbiendo todo tipo de información sobre la historia y artefactos que tiene esta casa. Muchos, los cuales no sabía qué eran y cuál era su función, cuando de repente entramos al cuarto de los niños y vimos un par de muñecas de porcelana, las cuales parecían estar listas para convertir mi tarde en una película de terror. El cuarto transmitía una fuerte energía, la cual parecía venir de esa esquina, en especial la muñeca esa que me estaba viendo. Una de las muñecas perteneció a una de las niñas de la familia Higley. Se donó a la casa después de su fallecimiento. Sí, esta Mix. Y no sé si esté equivocado, pero presiento que la energía magnética que tiene esta muñeca es de Jessie Jane Higley. Y hablando de fantasmas, existe uno el cual suele transmitir una energía no muy positiva. Es de una persona que dicen que es un niño, el cual te observa por detrás de la puerta. Entonces, una de las cosas medio tenebrosas que me están contando aquí, Sara me comentó que ha tenido diferentes tours donde diferentes personas de diferentes estados, de diferentes locaciones han visto a un niño que se asoma o por aquí por la puerta o por la esquina asomándose, pues como escondiéndose, ¿no? Son cosas curiosas que en realidad no pueden explicar, no se conocen las personas. ¿Por qué están viendo al mismo niño? O si están viendo a alguien, ¿por qué en esta parte? Medio tenebroso, ¿no? Algunos años atrás, entró un sujeto a vandalizar y robar el lugar, pero rápidamente fue descubierto por las autoridades. Dicen que esta persona se escondió en el baño y fue encontrado por un canino que lo atacó hasta rendirse.
aún se pueden ver manchas de sangre de cuando el sujeto fue capturado. ¿Será el espíritu de esta persona que se sigue escondiendo en el baño? ¿O será el espíritu de un niño, el cual su historia se está por descubrir? Whitelaw Reid fue un reconocido reportero, periodista y político a finales del siglo XIX. Los inviernos de los años de 1895 y 1896 alquiló esta propiedad, alejándose de los insoportables inviernos donde él residía. Y aunque el señor Reid falleció en el continente europeo en 1912, el cuarto donde tiene algunas de las que fueron sus pertenencias suelen atraer algún tipo de energía. Algunos visitantes aseguran haber visto a un hombre sentado en el sofá, como si estuviera disfrutando del lugar. No se sabe si la energía del cuarto pertenece al señor Reid, solo deducciones y algo de sentido común. Pero lo que sí no se puede negar es este señor de tipo clase alta que de vez en cuando aparece sentado en el sofá. Un piano de 1820. No me dejan tocarlo porque me dicen que me van a correr de la casa, pero bueno, ahí está. Este cuarto ha tenido apariciones de una persona mayor que se sienta aquí a descansar, a disfrutar de su cuarto. Aparentemente este es un cuarto de relajamiento. Tenemos libros, tenemos el piano para relajarse, tenemos el fonógrafo. Es un fonógrafo de la marca Edison. Es una pieza muy bonita. Esta es como una arpa. Creo que se llama Sidler o no sé cómo se llama, pero es una mezcla entre una guitarra y una arpa. Es una pieza muy interesante, instrumento que no conocía, pero pues bueno, aparentemente a principios de los 1900 pues ya existía, ¿no? Vamos a ver la pieza. Y aunque nunca ha habido reportes de alguna aparición en el cuarto principal de los Rosen, pudimos observar un tipo de aire nubloso, el cual solo se pudo apreciar por un par de segundos. Fue tan rápido que no tuve tiempo de filmar el acontecido. Entonces, hagamos reporte. ¿Cuántos fantasmas le calculé que vivían aquí? 1. El que cuidaba la casa. 2. El espíritu de la muñeca. 3. El fantasma del baño. 4. El que se la lleva bien relax en el sofá. Y este último quizás sea la mismísima Flora Rosen, la cual nos hizo sentir bienvenidos y la cual estaba encantada de enseñarnos su casa. Pues bueno, raza, esto es todo por hoy. No olvides de suscribirte al canal, dale like al video, presiona esa campanita para futuros videos que tenemos por venir. Y no olvides de checar mis otras páginas, mis otros websites, mis otros canales donde tenemos desmane y medio. Por lo pronto me despido, yo soy Tojis de Alterno Shock. Nos vemos para la próxima.